Negociaciones han dado como resultado 5 liberaciones de los denominados por la oposición presos políticos. Es decir, a pesar de que no está en ninguno de los puntos del acuerdo, porque en el acuerdo que firmaron gobierno y oposición hablan del campo económico, del campo político, designación de rectores, el caso Amazonas, incluso hablan de Guyana, la Guyana Esequiba, etcétera, etcétera, de bajar el tono a las discusiones, pero en este documento no hay nada que hable de presos políticos. Pero con este titular de Últimas Noticias podemos interpretar que soterradamente sí han hablado específicamente de liberaciones de presos políticos. No, de hecho hay una comisión donde está integrada por el nuncio apostólico, Timoteo Zambrano por la oposición y la canciller Delcy Rodríguez por el gobierno, donde están estudiando el tema de los que para la oposición y para el pueblo venezolano son presos políticos. Hemos presentado el listado completo de más de 130 ciudadanos venezolanos que están presos por pensar distinto. Y por supuesto estamos trabajando para que se active el proceso de reconocimiento como presos políticos y de liberación de los mismos. Eso no ha caminado al ritmo que debería haber andado, porque el gobierno en las conversaciones ha aceptado que ese es un requisito para la paz. No puede haber paz, no puede haber justicia, no puede haber convivencia en Venezuela real si todavía hay presos políticos. De tal manera que ese reconocimiento que hace el periódico Últimas Noticias para nosotros es importante, pero también es importante que el pueblo sepa que el gobierno se encuentra atrasado en el cumplimiento de lo que son los acuerdos, y si el presidente Maduro efectivamente está de acuerdo con que Venezuela avance, con un diálogo con el cual en lo personal estoy completamente de acuerdo, y no con un diálogo coyuntural. La política en Venezuela tiene que cambiar, tiene que haber un diálogo permanente, una comunicación, no solo entre los políticos, pero con el pueblo tiempo para garantizar. No, tiene que haber soluciones inmediatas. Porque tiene que haber... Perdón, diputado, solo una precisión. Es que, se requiere de que se hable con claridad exactamente desde las posiciones, en cuánto tiempo y qué objetivos concretos aspiran a obtener. Por ejemplo, hay sectores de oposición que le reclaman a ustedes, los integrantes del llamado G3 que están en la mesa de diálogo, que abandonaron el tema electoral, que abandonaron el referéndum revocatorio, que se olvidaron de la agenda electoral, elecciones a gobernadores, etcétera. Y por otra parte escuchábamos al presidente de la República, Nicolás Maduro, ayer diciendo, bueno, el diálogo se va a mantener a enero, febrero, marzo. No, nosotros no hemos abandonado ninguna agenda. Nosotros hemos incluido un tablero adicional que no existía, que es el tema del diálogo. Pero la agenda social, la agenda electoral continúa intacta y la necesitamos reimpulsar. ¿Reimpulsar para qué? Para que esa convivencia entre distintas acciones, la acción de la presión social, que es indudable que existe, porque la pesadilla que está viviendo el pueblo venezolano debido al fracaso de un gobierno cuyo modelo no funciona, es una pesadilla que se va profundizando. Esa presión existe allí. La exigencia de una solución electoral, que no solamente pasa por la elección presidencial adelantada, que debe darse cuanto antes, sino también por la realización de elecciones regionales y municipales, está allí. Está inclusive planteada, a pesar de lo que el gobierno diga, negando de forma mentirosa lo que ahí se ha discutido, está presente en la mesa de diálogo. Y por supuesto, también está el diálogo y la negociación. ¿Para qué? Para recuperar el cauce constitucional. Estoy completamente de acuerdo con el padre Arturo Sosa, quien decía hoy que el diálogo es para recuperar la Constitución. Y es la verdad, porque nosotros no podemos permitir que el gobierno se mantenga fuera de la Constitución en una neodictadura, buscando mantenerse en el poder sin hacer una elección de nuevo. Por eso el cauce constitucional es necesario recuperarlo, y el diálogo es principalmente para eso. Ahora, diputado, y ya vamos a pasar con los comentarios de la audiencia, que son muchísimos, que hemos estado recibiendo, y agradecemos además la participación. Antes de ir a ese punto, el gobierno también los acusa a ustedes de lo mismo, de estar al margen de la Constitución y de generar acciones de sabotaje y desestabilización económica y política. Por ejemplo, hablan que el Parlamento intentó dar un golpe de Estado vía parlamentario con el llamado juicio político, que era realmente la responsabilidad política al presidente. Ustedes en la oposición decidieron
congelar ese tema. ¿Se va a retomar la discusión de la responsabilidad política del presidente en el Parlamento Nacional luego de lo que ya decidió sobre ese punto el TSJ, diciendo que era una figura inconstitucional? El pueblo sabe que el presidente es responsable de lo que está pasando, que tiene la responsabilidad política, moral, sobre lo que el pueblo venezolano está sufriendo. El Parlamento no está de espaldas a eso. Nosotros hemos hecho un gesto con la mesa de diálogo, pero esa es una herramienta que tenemos allí. Y la tenemos allí porque el Parlamento no puede ni va a renunciar a sus competencias y a lo que puede hacer. En este caso, la declaratoria de responsabilidad política de los funcionarios del gobierno, y el presidente es un funcionario, recae en la Asamblea Nacional. Y nosotros lo tenemos allí, y lo tenemos no guardado en una gaveta, muy pendiente. Porque si hay algo que nosotros tenemos claro, es que no podemos darle la espalda a un pueblo que está sufriendo. Y el pueblo sabe. Usted sale a la calle y le pregunta, ¿quién es responsable de lo que está ocurriendo? Y más del 90% dice, el presidente de la República, que está como aquel que ni lava ni presta la batea, que no toma decisiones para solucionar lo que está ocurriendo, ni permite que nadie lo haga. Vamos a consultar, diputado Márquez, la participación de nuestros televidentes. Marjorie Fiaschi, lista para presentar algunos de ellos. Marjorie. Así es, Gabriel. Vamos a pedir al diputado, por favor, respuestas concisas. Vamos con la primera intervención, la primera pregunta que le hace el señor Fitzgerald Petit, y le dice: diputado Márquez, ¿piensan nombrar nuevos rectores del CNE este año? ¿Cómo va la anulación de los magistrados express? Textualmente le pregunta, ¿qué le dice, por favor? Bueno, sí, de hecho el Comité de Postulaciones Electorales está trabajando a todo vapor. La idea es nombrarlos ahora en diciembre, los nuevos rectores del CNE, para lograr, con el favor de Dios y del pueblo, un CNE más equilibrado. Y en el caso de los magistrados del TSJ, hay una comisión que está trabajando en eso para poder generar un TSJ también con equilibrio hacia la justicia, con equilibrio hacia las posibilidades que impera nuestra Constitución. Diputado, el señor Tomás Pavelic le pregunta: buenos días, ¿qué opinión le merece convocar una asamblea constituyente para renovar los poderes? ¿No sería la vía más expedita? ¿Qué le puede decir? Es una vía, digamos que buena, para generar cambios completos en el país. Sin embargo, no es expedita. Una asamblea nacional constituyente puede tardar muchísimo tiempo. De hecho, la última tardó más de un año. De tal manera que nosotros, antes de iniciar una vía como esa, preferimos buscar, a través de la presión de calle y a través también de una negociación directa en la mesa de diálogo, poder generar la recuperación del cauce constitucional, que implique la vía electoral, que implique la recuperación del equilibrio institucional, que implique la solución para los problemas de la gente. Recordemos que todas estas vías tienen un solo objetivo: es recuperar la calidad de vida del pueblo venezolano a través de la aplicación de un modelo económico, político y social diferente. El señor John Carl Morales le pregunta: señor diputado, de acuerdo al diálogo, ¿cuándo estarían propuestas las elecciones en el estado de Amazonas? Eso no se sabe todavía. Nosotros estamos dando pasos iniciales para permitir que se recupere todo el asunto de los diputados de Amazonas, que pueda existir claridad. Ahora, se dio el primer paso en la Asamblea, estamos a la espera y ya hay un atraso de varios días de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dictando sentencia y convocando esas elecciones, que es lo que hasta ahora se ha acordado como una vía expedita para resolver este entuerto de dimes y diretes, que al fin y al cabo lo que son una búsqueda de maniatar a la Asamblea a través del Tribunal Supremo de Justicia. Y la última pregunta corresponde a lo escrito por el señor Américo Pernalete 16, así es su cuenta en Twitter, y le dice: fue un error haber paralizado las acciones de calle en el marco de los encuentros entre la oposición y el oficialismo. Esta es la pregunta que le hace, y con esto finalizamos la participación de la audiencia. Mira, tuvo que hacerse para generar el ambiente necesario en el marco del diálogo. De hecho, lo hicimos a petición del Vaticano, que nos pidió suspender la marcha a Miraflores, pero las acciones de calle de la oposición continúan y continuarán en función de poder estar a la altura de las expectativas de un pueblo que ya no aguanta más. El gobierno se equivoca pensando
que puede estar eternamente gobernando un pueblo que se está muriendo de hambre. El gobierno tiene que dar pasos concretos o a solucionar el problema económico, que es el principal problema que tiene el pueblo venezolano, o a permitir que otro lo haga a través de una solución electoral. No hay tiempo para el pueblo, no hay tiempo para la politiquería, tenemos que aterrizar en soluciones concretas. Nos quedan solo 20 segundos para finalizar la entrevista y todavía le tengo dos preguntas, diputado Márquez. Estamos ya a 24 de noviembre. ¿Se murió toda posibilidad de realizar un referéndum revocatorio antes del 10 de enero? Mira, yo siento que sí, y soy sincero. Yo siento que de darse el revocatorio, de poder liberarlo del secuestro que el gobierno le tiene, se daría el año que viene. Eso forma parte del diálogo, la negociación y la construcción de una salida concertada. Es importante decir que el país no encontrará solución en la intolerancia, no encontrará solución sino en la posibilidad de que todos los venezolanos, en una nueva etapa de la política, de la economía y del país, nos pongamos de acuerdo en una ruta. Nuevo Tiempo viene hablando de la unidad nacional. No es suficiente con la unidad de la oposición solamente, sino que tiene que haber una unidad nacional para recuperar a nuestro país. No descansaremos en la construcción de esta unidad, que es la que le conviene a nuestro país. ¿Tienen un deadline o una fecha tope para seguir sentados en la mesa de diálogo, o, como dijo el presidente, puede llegar a marzo del año que viene? Yo he hablado de un diálogo permanente, pero con concreciones. El pueblo venezolano no espera mucho más. Es necesario que el diálogo aterrice ya, en los próximos días, en concreciones importantes. Y por supuesto, las expectativas de un nuevo tiempo, por ejemplo, es que el diálogo continúe ya no para solucionar solo la coyuntura, sino para construir juntos un gran país. Y si eso no ocurre, esos hechos concretos no ocurren, ¿qué decisión tomarán? Bueno, por supuesto, si no hay elementos concretos de aterrizaje, la oposición conjuntamente tendrá que evaluar cuáles son las acciones que tiene que ejercer. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a usted por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Enrique Márquez, primer vicepresidente del Parlamento Nacional, dirigente del partido